Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta ocasión para continuar hablándoles de Jesús, el hombre perfecto. Ayer estábamos viendo a Jesús, el hombre perfecto, crucificado, viéndolo en una cruz y viendo el motivo de su presencia en la cruz. Vimos allí que fue un motivo muy noble. Fue una causa muy noble la cual él allí estaba tomando, llevando a cabo. Fue para protegernos a nosotros. Él sabía lo que le pasaría a la raza humana si él no muere en nuestro lugar. La muerte venía en esos días, él lo sabía y él la tomó sobre sí. Pero hoy veremos a Jesús después de ser crucificado y entregar el Espíritu. Él pasó a un lugar, aunque su cuerpo fue tomado de la cruz y colocado allá en el sepulcro, pero su alma y su espíritu pasó a otro lugar. Por lo tanto, hoy veremos a Jesús. Continuaremos viendo a Jesús después de muerto su cuerpo. Y leemos en el Evangelio, en la carta de San Pedro, capítulo 3, versos 18 y 20, del 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por agua. Jesús, el hombre perfecto, en el infierno. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesús, luego de morir, pasó al infierno. Muchas personas no saben ni lo que es el infierno. Solamente conocen el infierno por nombre, pero no saben en realidad lo que es el infierno. Pero es necesario que sepamos lo que es el infierno, aunque no pensamos ir hacia allá, pero es bueno que sepamos lo que es el cielo, lo que es el paraíso, y sepamos todas estas cosas, porque son cosas que están en la Biblia. Y si Jesús fue al infierno, y si el infierno existe, y Dios no quiere que usted y yo vayamos al infierno, pues es bueno que sepamos lo que es el infierno. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros vivimos en esta tierra, en esta dimensión terrenal, en donde la dimensión de tiempo, materia y luz es la dimensión en donde nosotros existimos y nos expresamos. Pero existen otras dimensiones, otros mundos en donde también
existen moradores. Existe la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, en la cual se transmiten los programas de radio y de televisión. Esa dimensión está aquí ahora mismo, pero usted y yo no la podemos ver, a menos que no busquemos un televisor, lo sintonicemos, lo encendamos y lo coloquemos en un canal que esté transmitiendo en ese canal de televisión. Y entonces, lo que usted no podía ver a simple vista, con ese instrumento, usted lo ve. Pero son cosas que estaban aquí, estaban presentes, pero no visibles a nuestra vista. Pero cuando lo hacemos visible a través de un televisor, entonces lo pasamos a algo que nosotros podemos captar. Pero esa es la cuarta dimensión en la cual están las ondas, en la cual están todas estas imágenes que se mueven a través de estos programas de televisión. Y las personas han vivido en esta tierra y todo lo que han hecho está grabado. Solo hay una forma de borrar la grabación de su vida en las cosas que deben ser borradas. Solamente lo que borra la vida y lo que borra todo lo que debe ser borrado es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del que murió en la cruz del Calvario, de ese hombre perfecto. Ahora, queremos ver a Jesús aún después de muerto, porque queremos verlo a Él, aunque en la cruz, allí mataron su cuerpo. Pero cuando mataron su cuerpo, Él siguió viviendo. Ahora, ¿a dónde siguió viviendo Él? Él pasó de esta dimensión terrenal a la quinta dimensión. La quinta dimensión es el infierno. Esa quinta dimensión es un lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. Y en esa dimensión encontramos que dice el apóstol San Pedro que Jesús descendió al infierno, predicó a las almas encarceladas allí, las cuales fueron desobedientes en el tiempo de Noé. ¿Desobedientes a qué? Al mensaje de Noé, porque no creyeron en Noé como el mensajero de Dios para ese tiempo, con el mensaje que correspondía para aquella generación que estaba en su final. Era algo inconcebible para los seres humanos que la tierra fuese inundada con agua, con un diluvio, porque nunca antes había llovido. Pero cuando Dios dice una cosa a través de uno de sus mensajeros, no importa lo inconcebible que parezca, ya fue concebido por la mente divina. Y cuando pasa de la mente divina a la mente de un mensajero y él habla esa palabra, ese pensamiento divino ha pasado a una etapa muy importante,
a la etapa de la palabra hablada, a la etapa de la teofanía. Y como ha sido hablada esa palabra, luego se materializa lo que fue hablado, porque es la palabra creadora de Dios, con la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Así es que esa es la diferencia entre un profeta mensajero de Dios cuando habla de parte de Dios, la palabra de Dios, y un predicador común y corriente. Lo que ha sido hablado a través de los santos profetas se cumple conforme al programa de Dios en el tiempo determinado por Dios. Nadie lo puede impedir. Ya ha sido hablado y no hay otra etapa sino la etapa de la materialización de lo que fue hablado. Dios tiene un orden y Dios no puede hacer nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, porque cuando lo hace, pasa a la segunda etapa, el pensamiento divino. O sea, no puede hacer nada sin que lo revele primero a sus siervos, los profetas, para luego poderse materializar. Así Dios lo estableció y así se mantiene hasta el día de hoy. Y así se mantendrá siempre hasta que se termine de llevar a cabo todo el programa de Dios. Así es que ese es el orden divino para Dios hacer todas las cosas que Él tiene que hacer. Ahora, hablando de las dimensiones, ya hemos visto que está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta también la vimos, que es la dimensión de las ondas, y la quinta también vimos que es el infierno. Están un sinnúmero de dimensiones más. Hay dos dimensiones más, la sexta y la séptima dimensión. La sexta es el paraíso y la séptima es la dimensión donde Dios habita. Por eso es que aunque envíen cohetes hacia otros planetas, no podrán encontrar a Dios, porque no lo pueden enviar hacia otra dimensión, y principalmente hacia la sexta o séptima dimensión. Para llegar a la séptima, de seguro tendrán que pasar primero por la sexta dimensión. Bueno, en esta tarde, de la que queremos hablar es ver a Jesús, el hombre perfecto, en la quinta dimensión. Recuerden que Él vino descendiendo de la séptima dimensión, pasó por la sexta dimensión, vino a esta tierra y habitó en primera, segunda y tercera dimensión. Y controlaba y se movía también en la cuarta dimensión, también estando aquí en la tierra, pero Él tenía que pasar a la quinta dimensión. Él pasó a la quinta dimensión cuando murió y allí su ministerio siguió adelante. Pero en esta ocasión, Él, para llegar a la quinta dimensión, Él llegó como un pecador, llegó por los pecados por los cuales Él había muerto. Y usted y yo, y todos los seres humanos que tenían que morir y tenían que ir al infierno por el pecado, ellos fueron librados al morir Jesús. Y Jesús tomó nuestro lugar y fue donde usted y yo teníamos que ir. Pero algunas personas
Cuando recuerdan que Jesús murió 2000 años atrás, se ponen muy tristes porque no saben el motivo de su muerte. Y no saben que Jesús es inmortal. Que Él dijo: yo pongo mi vida para luego volverla a tomar. Ahora, Él la puso allí en la cruz del Calvario y tenía entonces que pasar por ese proceso duro por el cual usted y yo teníamos que pasar. En aquel tiempo la raza humana, como les dije, tenía que dar cuentas ante la presencia de Dios y recibir el juicio divino y morir en aquel tiempo en que Jesús murió. Muchas personas no lo han comprendido así, pero así fue en aquel tiempo. Por eso Jesús tuvo que tomar nuestro lugar y morir. Si no llega a ser el tiempo para todos los seres humanos morir, pues Jesús no hubiera tomado nuestro lugar y no hubiera sido posible la muerte del Señor Jesucristo. Pero fue posible porque era el momento, el tiempo para morir. Porque hay tiempo para nacer y hay tiempo también para morir. Ahora la raza humana había llegado a su tiempo de morir. Pero apareció un hombre perfecto llamado Jesús, el cual tomó el lugar de la raza humana y murió en nuestro lugar. Y pasó a la quinta dimensión, al infierno, y allí, siendo Él el Mesías, un predicador, con todo y eso, fue allí, al infierno, un lugar no agradable, un lugar a donde nadie quiere ir, y a menos que no fuese un hombre perfecto como Jesús, el que llega allí después no puede salir y no sabe cómo salir de allí. Por lo tanto, Jesús, llegando a ese lugar, sabiendo que de ahí era difícil salir, tuvo que tener un encuentro allí cara a cara con los que allí habitan. Por supuesto, había menos en aquel tiempo que los que hay hoy en día. Ahora, Jesús allí apareció predicando, porque un ministerio no cambia nada, no importa que la persona pase de esta dimensión terrenal a otra dimensión. Un ministerio como el de Jesús no puede cambiar. Jesús en la tierra predicó el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad. Pero cuando bajó al infierno, allí les habló de la causa por la cual estaban allí aquellas personas. Eran los espíritus, las personas que habían vivido en los días de Noé. Y el mensaje de Jesús allí no fue para alentarlos, sino para decirles que estaban allí por incrédulos al profeta que Dios había enviado antes de venir el diluvio. ¿No saben ustedes una cosa? Noé fue el último profeta mensajero de aquella generación. Con ese profeta se cerró aquella generación. Noé fue un mensajero que anunció el día de venganza de nuestro Dios para aquella generación. Pero cuando se hablan estas cosas, algunas personas no las comprenden porque siempre se les ha dicho que Dios es amor, que Dios ama a todo el mundo.
pero nunca la humanidad ha comprendido que para todo hay tiempo. Hay tiempo para amar, pero hay tiempo para aborrecer también. Hay tiempo para repudiar. Así es que ustedes tienen que entender que en el programa divino está el tiempo, la etapa en que el amor divino está expresado para todos los seres humanos. Pero cuando termine ese tiempo, entonces tenemos que entender que luego viene el día de venganza del Dios nuestro, en donde Dios le pide cuenta a los seres humanos y trae el juicio que el ser humano se merece de acuerdo a su condición. Por supuesto, siempre hay una puerta de escape, pero muchas personas ignoran esa oportunidad que Dios ofrece y ahí es que tienen problemas los seres humanos. En el tiempo de Noé era sencillo estar con Noé construyendo el arca y en el momento de meterse dentro del arca y cerrarse la puerta, estar dentro del arca. Los que hicieron así se salvaron. 8 personas por todo. Solo 8 personas. Había millones de seres humanos en aquel tiempo. La ciencia estaba muy avanzada, pero la ciencia no descubre el programa divino. La ciencia solamente sirve para ayudar a la raza humana a hacer la vida un poquito más fácil y lograr un sinnúmero de descubrimientos, cosas que ya existen, que solamente lo que hace es descubrir esas cosas y ayudar así a la raza humana en algunas ocasiones. Ahora, en el tiempo de Noé había un avance grande en la ciencia, las artes, la cultura, las religiones, todas esas cosas. Pero había una ignorancia pero muy grande acerca del programa de Dios para aquella hora. No sabían que habían llegado al fin de aquella generación. Y como no lo sabían, Dios les envió un hombre con ese mensaje para darle a conocer la hora que estaban viviendo. Cuando les dijo que estaban viviendo en el final de esa generación y que venía una destrucción sobre la humanidad, no pudieron creer. Los científicos no podían comprobar eso. Las religiones no lo podían creer, pues todo lo que predicaban era que Dios es amor, que Dios ama a todas las personas, y eso es correcto. Pero no comprendieron que por amarlos a todos, les envió la misericordia a través de un hombre llamado Noé, para mostrarle la única forma de escapar en aquel tiempo. No lo comprendieron, los que lo comprendieron escaparon, los que no lo comprendieron fueron a la quinta dimensión. Allí, cuando Jesús descendió, se encontró con ellos. Jesús tuvo también que descender a la quinta dimensión porque Él tomó en esa ocasión el juicio que iba a caer sobre toda la humanidad. Así como a la generación del tiempo de Noé descendió al infierno, Jesús descendió al infierno por el pecado de toda la humanidad. Pero allí siguió predicando, siguió activo en su ministerio. Un ministerio muy corto, pero un ministerio de parte de Dios. Y allí Jesús, en su ministerio, en la quinta dimensión, luchó con el diablo que tenía el imperio de la muerte, y allí luchando con él, le ganó la victoria, le ganó la batalla, tuvo la victoria y tomó
las llaves del infierno y de la muerte, y salió del infierno. Y mañana le veremos fuera del infierno. Pero recordemos que él dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 18, dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, del infierno. Si no llega a tomar las llaves del infierno y de la muerte, ¿cómo iba a salir del infierno y después de la muerte? Pero él las obtuvo en esa lucha, en esa batalla allá en el infierno. Por eso Jesús tuvo que ir al infierno, para allí quitarle las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y él entonces ser el dueño de esas llaves, y entonces poder él sacar o evitar que sus hijos amados vayan al infierno. Y si van a la muerte, pues no hay ningún temor, porque él dice que tiene las llaves también de la muerte y que él es la resurrección y la vida. Así es que no hay ningún temor de que al morir uno de sus hijos tenga que ir al infierno, a la quinta dimensión, porque él fue por usted y por mí. Y cuando usted le reconoce así, cuando usted reconoce que ya uno fue por usted, usted no tiene que ir. Así es que entonces usted está tranquilo, contento, sabiendo que uno murió por usted. Uno fue al infierno por usted y ya usted vive tranquilo, porque algún día usted va a estar viviendo por toda la eternidad, porque uno ya pagó por usted todo lo que usted tenía que pagar. Así es que él es el que con su ida al infierno logró tomar del infierno, de las manos del diablo, las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, recuerden que el infierno no es como algunas personas piensan, un lugar lleno de fuego, sino que es una dimensión en donde allí viven personas que vivieron en esta tierra, pero que no reconocieron el mensaje de Dios para el tiempo en que vivieron. No reconocieron el mensaje de la dispensación en que vivieron. Y entonces tienen que ir allí hasta el día del juicio final, en donde darán cuentas a Dios por todo lo que hicieron y vivieron aquí en la tierra. Pero los hijos de Dios no tienen que ir a ese lugar, porque ya fue allí el Hijo de Dios, Jesús, el hombre perfecto. Podemos ver que Jesús, el hombre perfecto, aún yendo a ese lugar tan indeseable para los seres humanos, él allí estuvo para hacer la voluntad de Dios, para tomar las llaves del infierno y de la muerte, y así salir del infierno y luego resucitar, para así evitar
que el diablo pudiera tener el imperio del infierno y de la muerte y hacer que los hijos de Dios tuvieran que ir al infierno. Todo eso Jesús lo estuvo haciendo desde que murió, luego esos días que pasó allá en la quinta dimensión, en el infierno, donde se encontró con muchas personas que vivieron en otras edades, otras generaciones. Por supuesto, allí se encontró también con uno que había conocido aquí en la tierra, y de seguro, cuando ese llegó a ese lugar, de seguro dijo que para ese lugar vendría un hombre llamado Jesús. ¿Saben quién fue el que fue allí y que conocía a Jesús y estaba allí en el infierno? Uno que se llamaba Judas Iscariote. Dice la Biblia que se fue a su lugar. Se fue a la quinta dimensión. Y cuando Jesús llegó allí, la sorpresa grande para Judas fue verlo a él allí y verlo predicándole a las almas encarceladas. De seguro allí también Judas Iscariote tomó también una parte que le correspondía a él. De seguro allí escuchó en el mensaje de Jesús la causa por la cual él, Judas, estaba en ese lugar. Bueno, fue de seguro una etapa difícil para Jesús, pero ya eso es historia. Y mañana estaremos viendo a Jesús en otro lugar, en el paraíso. Pero hoy le estamos viendo en el infierno y lo estamos viendo luchando, peleando la buena batalla. Porque el que subió es también el que descendió a las partes más bajas de la tierra. Es el que descendió y luchó por usted y por mí. Gracias a Dios que Jesús fue al infierno, a la quinta dimensión, porque yendo Él, usted y yo, no tenemos que ir a ese lugar. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que tener miedo. Algunas veces cometemos errores, cometemos faltas, pero no tenemos que tener en ningún momento miedo de que Dios nos vaya a mandar para el infierno si morimos. ¿Por qué? Porque ya fue Jesús de Nazaret al infierno por nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿qué haría usted en el infierno si muere y va al infierno? No tiene allí nada que hacer, porque el que podía hacer algo en favor de sus hermanos fue allí, lo hizo, y cuando lo logró se fue de allí. ¿Para qué más tiempo? Con 3 días es suficiente. ¿Lograría estar usted 3 días allí? Ni queremos probar siquiera. El que tiene las llaves del infierno y de la muerte, él podía estar allí porque él sabía cómo iba a salir de allí. Él conocía las dimensiones, cómo funcionan las dimensiones, y como él venía de la 7ª dimensión con su cuerpo teofánico, él sabía cómo hacer para salir de allí.
Ahora, gracias a Dios que Él fue al infierno y usted y yo no tenemos que ir al infierno. Es bueno que sepamos que un hombre perfecto, y recuerden que solamente sobre la tierra han pasado 2 hombres iguales, 2 hombres con la teofanía encarnada en un cuerpo perfecto, en un cuerpo creado por Dios. Y por eso tenemos que comprender que un hombre perfecto como Jesús no tiene ninguna clase de problema que no pueda resolver. No tiene ninguna clase de problema al cual Él no se atreva a enfrentarse, porque Él sabe cómo funcionan todas las cosas. Porque cuando el cuerpo teofánico está encarnado en un cuerpo perfecto, esa persona conoce todas las cosas, aunque no haya estudiado en una universidad. Por eso Jesús podía hablar como hablaba, podía enseñar como enseñaba, y decían, ¿y cómo sabe letras sin haber estudiado? Es que no sabían que Jesús es el hombre perfecto. ¿Y saben ustedes una cosa? Que un hombre perfecto no depende de las universidades para conocer las cosas. Él conoce todas las cosas. Por eso decían, ya sabemos que nadie tiene que enseñarte porque tú conoces todas las cosas. Así es que Jesús era en esa forma. Hay muchas personas que conocen solamente a Jesús como un hombre de la historia del pasado. Algunos como el que murió en la cruz, otros como el Mesías que murió en la cruz por la humanidad, pero ni siquiera saben qué clase de hombre era Jesús. No saben ni siquiera lo que significa ser un hombre perfecto. Pero Jesús es un hombre perfecto y Él quiere que usted y yo seamos también personas perfectas a la estatura de Él, la estatura de perfección que Él tiene. Pero vean ustedes todas las cosas que Él tuvo que hacer en el pasado para que usted y yo podamos llegar a esa perfección. Eso es las que hizo en el pasado, sin contarles las que tiene que hacer en el presente. Así es que Él ha tenido que entrar por un proceso, por unas etapas en el programa divino para que nosotros seamos los que recibamos ese beneficio. Así es que Él tuvo que ir al infierno. No era si quería o no quería, pero para eso tuvo que tomar el pecado del mundo, de la humanidad, porque sin el pecado de la humanidad sobre Él no podía llegar al infierno. O sea que el pase para ir al infierno era el pecado de la humanidad. Y para morir, el pecado también de la humanidad. Así es que tomó el pecado de la humanidad, el suyo y el mío, el de toda persona, para pasar a las diferentes etapas y llevar a cabo una obra divina que era necesaria esa obra en esos lugares. O sea, mire, él se movió hasta la misma dimensión en donde el diablo se podía mover y se movía, se le metió en la casa al diablo y el diablo creía
que se lo había llevado preso para esa dimensión, que lo había matado, se lo había llevado preso y ya lo tenía allí. Y no sabe que al llevárselo hacia allá, el diablo se llevó su propia destrucción. Porque Jesús, siendo el hombre perfecto, aún con los pecados de toda la humanidad, Él sabía cómo funcionaba cada cosa, cómo funcionaban las cosas en cada dimensión, y Él sabía lo que tenía Él que hacer para derrotar al diablo en la quinta dimensión, en el infierno, quitarle las llaves y salir de allí. Así es que Jesús, para muchos, quizás era un ignorante, era una persona tonta, pero Él no era ningún tonto, ningún ignorante. Él sabía lo que Él quería. Él sabía para qué estaba en esta tierra, pero Él tenía que mantener ese secreto y tenía que engañar al diablo, que el diablo en muchas ocasiones se confundiera en tal forma que el mismo diablo ni creyera que Jesús era el Cristo, el Mesías. El diablo en una ocasión, lleno de dudas, le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús ni le hizo caso. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no hizo ningún milagro. Imagínense. Lo único que faltaba, que el diablo le dijera a Jesús lo que Jesús debía hacer, y después que Jesús lo hiciera, el diablo viniera diciéndole: yo creo en ti ahora. Jesús no estaba interesado que el diablo fuese un creyente de él, de su mensaje, ni que creyese que él era el Mesías. Él tenía una obra para llevar a cabo y él quería hacerla, y en muchas ocasiones tenía que confundir al mismo diablo, como confundió a el sumo sacerdote, los ministros de aquel tiempo. Todos estaban confundidos porque veían que él hacía todas aquellas señales. Algunos decían: tú no puedes hacer estas señales si Dios no está contigo, porque ningún hombre puede hacer esto si Dios no está con él. Pero no podían comprender cómo funcionaba Dios con Jesús y Jesús con Dios. Por eso Jesús dijo: nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Pero cuando no lo quiere revelar, entonces lo que hace es algo que evita que la gente entienda. Bueno, por ejemplo, las parábolas. Jesús, cuando le dicen: ¿por qué tú les hablas al pueblo por parábolas y no les habla abiertamente como nos habla a nosotros? Jesús le dijo: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. A ellos por parábolas, para que viendo no vean, y entiendan y se conviertan, y yo los salve, los sane. Esa fue la causa por la cual Jesús escondía los misterios del reino de los cielos de los sabios, los entendidos. Pues Él dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. El misterio de la venida del Hijo del Hombre, 2000 años atrás, la venida del Hijo del Hombre, la aparición de Jesús, el hombre perfecto, era el misterio grande del reino de los cielos
en aquel tiempo. Por eso él dijo, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? La venida del Hijo del Hombre en aquellos días. Por eso dijo, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. El misterio de la primera venida del Señor. Y el misterio de la segunda venida del Señor es el misterio más grande para esta generación en el reino de los cielos. Y nadie conocerá quién sea el Señor Jesucristo en su venida, sino su ángel. Y nadie conocerá quién sea su ángel, sino el Señor Jesucristo. Y aquel a quien su ángel lo quisiere revelar en y a través de su mensaje. Para el fin de esta generación, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, estaremos viviendo en tiempos paralelos a los de 2000 años atrás, al tiempo del Señor Jesucristo y al tiempo de Noé. Por eso el Señor Jesucristo dijo, como fue en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no entendieron hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Será el día igual al día de Noé. Aquel día fue el día de venganza del Dios nuestro para aquella generación. Si había llegado ese ciclo de juicio divino, y para la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final se estará viviendo igual al día de Noé, igual al día de Lot, que fue también de juicio divino, igual al día también del Señor Jesucristo. Será un tiempo paralelo. Por lo tanto, las mismas etapas que en aquel tiempo se movieron, se moverán en este tiempo, en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Tendremos el equivalente a todo aquello que fue cumplido 2000 años atrás, en el tiempo de Jesús, y otros miles de años atrás, en el tiempo de Noé. Así es que no vaya usted a pensar que en este tiempo se llegará a un momento en que iremos a la quinta dimensión, al infierno. No, sino que el infierno se abrirá y estará sobre la tierra. Y aquella etapa de Jesús, el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, en el infierno se va a repetir en esta tierra, porque el infierno, la quinta dimensión, estará en esta tierra manifestada. Eso tiene un momento en que se cumplirá, pero ya será demasiado de tarde para la humanidad alcanzar misericordia, como fue demasiado de tarde para aquellas personas que estaban en el infierno, las cuales fueron rebeldes al mensaje y mensajero final de aquella generación del tiempo de Noé. Ahora tenemos que entender estas cosas, porque estaremos viendo a el Hijo del Hombre de nuevo en su segunda venida, pasando por esas mismas etapas, pero en forma actualizada. Y
Esas etapas serán una realidad en esta tierra, serán vividas en esta tierra, pero recuerden una cosa, Él dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Así es que el infierno no podrá en ningún momento quedarse con ninguno de los escogidos. Algo grande va a acontecer. Cuando esa etapa esté abierta plenamente sobre esta tierra y el ministerio del Hijo del Hombre esté manifestado para las almas encarceladas. Eso será muy pronto. Pero recuerden, todas esas etapas se llevarán a cabo en forma actualizada. Pero estamos recordando hoy a Jesús, el hombre perfecto, en el infierno para predicar un mensaje de testimonio, no para que se arrepientan las gentes que están en esa dimensión, sino para decirle por qué están allí y luego tomar las llaves del infierno y de la muerte de manos del diablo, arrebatársela, quitársela en esa batalla y luego tenerlas para luego decir: ya tengo las llaves del infierno y de la muerte, ya también dime mi mensaje de testimonio a estas personas que fueron rebeldes en el tiempo pasado. Ya le gané la batalla al diablo aquí mismo, en su casa, en el infierno, y ahora estoy listo para salir de aquí. Dejamos entonces en estos momentos de ver por unos momentos hasta mañana. Dejamos a Jesús en el infierno todavía, pero con las llaves del infierno y de la muerte, ya habiendo terminado su mensaje de testimonio y teniendo al diablo derrotado en la misma casa del diablo. Jesús, el hombre perfecto, en el infierno con las llaves del infierno y de la muerte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Mañana, en la mañana, estaremos nuevamente aquí con ustedes. Dios les bendiga a todos.